Ok, buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se lo puede escuchar. Ok, muy amable, gracias. Buenas tardes. Ok, esperemos un poco más. Estamos solamente tres estudiantes conectados. Esperemos que se conecten compañeros un poco más. Mientras vamos alistando la asistencia, ¿no? Ok, listo. Continuemos entonces con la clase. Vamos a empezar ahora. Ya hemos visto los convertidores a CDC y de CDC, ¿no? A ver, vamos. Los convertidores. Está muy feo. Los convertidores a CDC. ¿O cómo también se conocían estos convertidores? ¿Quién me dice? Los convertidores a CDC, ¿cómo también se los conoce? ¿No? Se los conoce como rectificadores. También hemos visto los convertidores de CDC. Y ahora vamos a empezar a ver los convertidores de C a C, o también conocidos como inversores. ¿Ya? Entonces, estos convertidores son los que ya hemos visto, el ACDC o rectificadores, los de CDC, los de CAC o inversores, como se lo conoce también en el medio. Listo, empezamos entonces. El diagrama conceptual es este, ¿no? Tenemos un voltaje de C a la entrada. ¿Cómo se caracteriza un voltaje de C? Un voltaje de C tiene amplitud. ¿Quién me dice la frecuencia que tiene un voltaje de C? No tiene frecuencia el voltaje de C.
Eso, la frecuencia aquí es nula, ¿no? Es cero, no tiene frecuencia, ¿ya? Y en cambio, acá un voltaje AC se caracteriza porque sí tiene amplitud, ¿no es cierto? Tiene amplitud y también tiene frecuencia. De aquí a acá, el inverso sacamos del periodo y tenemos frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve este convertidor? Transforma, ¿sí?, un voltaje DC, un voltaje continuo, en un voltaje alterno de amplitud, frecuencia e incluso fase variable, controlable, ¿ya? Entonces, usted va a ponerse el valor de la frecuencia, usted va a ponerse el valor de la amplitud que quiera tener. ¿Ya? Eso usted lo va a construir, usted lo va a diseñar este convertidor, ¿ya? Para obtener la amplitud que usted quiera y la frecuencia que usted quiera. Recuerda que ayer hablábamos de la soldadora inverter, ¿no es cierto? La soldadora inverter, para hacerle más pequeña, tuvimos que subirle la frecuencia. Y por eso utilizamos este convertidor de C a C, porque yo soy el que pongo la frecuencia. ¿En función de qué? En función de este control o modulación de switcheo. ¿Se acuerdan que a los dispositivos semiconductores de potencia hay que switcharles para que abra o cierra, se comporte como contacto abierto, contacto cerrado, contacto abierto, contacto cerrado? Entonces, de este switcheo nosotros tenemos el control. Y si tenemos el control de este switcheo, tenemos el control de la frecuencia y tenemos el control de la amplitud. ¿Ya? Eso de manera general. Vamos viendo lo que nos indica aquí el texto. Dice, principio de funcionamiento, convertir una señal continua en alterna. ¿Ya? Amplitud, frecuencia y fases regulables. ¿Ya? Eso es lo que tenemos aquí. Amplitud, frecuencia y fases regulables. Son generalmente de conmutación forzada. Sí, usted tiene que forzar la conmutación. Y utiliza, por lo general, IGBTs, IGCTs y MOSFET. ¿Ya? Pueden ser monofásicos o trifásicos. ¿Sí? Y puedo tener un inversor, un convertidor de C a C monofásico o trifásico. Usualmente tienen como entrada un rectificador para producir la fuente de C. Usualmente. Un rectificador. ¿Qué significa? Que para yo tener este DC acá, yo previamente utilicé ¿qué? Un convertidor AC-DC. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué usualmente? Porque lo que nosotros tenemos es el voltaje de la red de la empresa eléctrica, ¿no? Y el voltaje de la red de la empresa eléctrica es alterna, 110 voltios, 60 hercios. O sus variantes, ¿no? 220, 460, 13.8 y todo lo demás. Pero tenemos señal alterna, porque eso es lo que nos distribuye. Entonces, por eso dice, usualmente tiene como entrada un rectificador. Claro, este de aquí, rectificador o convertidor a CDC. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? En algunas aplicaciones la fuente de C es proporcionada de otra forma como baterías, paneles fotovoltaicos, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es una posibilidad, ¿no? De conectarnos de nuestra red, convertir y ahí tener el DC. La otra es que yo tenga mi batería o mi banco de baterías, que aquí tengo positivo, negativo, y esta va a ser la entrada de este convertidor. Esta va a ser la entrada de este convertidor. O la otra, no. Yo puedo tener un panel solar, un panel fotovoltaico, perdón. Ya, un panel fotovoltaico y va a ser la entrada de esta. O puedo tener un eólico, ¿no? Unas aspas, ahí un generador eólico, ya, que me genera voltaje y también puedo tener acá. Ya. De cualquier otra de las formas.
Eso es lo que nos indica aquí. De manera general podemos ver la conversión de C a C, o conocida como inversores, ¿sí? Se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los de las fuentes de corriente, y como podemos ver en color verde está alta potencia, ¿no? Tenemos las aplicaciones de inversores de grandes cargas o de alta potencia. Y la otra, las fuentes de voltaje, inversores multinivel, que también es en alta potencia, o los inversores fuentes de voltaje de dos niveles. ¿Ya? Inversores multinivel tenemos como fuente de C única o con múltiples fuentes de C aisladas. ¿Ya? Y ahí tenemos los tipos de configuraciones, ¿no? Aquí estaríamos hablando nuevamente del puente H como uno de los más utilizados. Entonces empezamos con el primer circuito. Con el primer circuito de un inversor monofásico. Vamos aquí aclarando. Primero, es un inversor o un convertidor de C a C. En otra, es monofásico y es un tipo semipuente. Se lo conoce como semipuente. ¿Ya? ¿Cómo funciona este circuito? Aquí nosotros tenemos el voltaje de C, ¿no? De la entrada de nuestro convertidor. Aquí tenemos nuestra batería, nuestra fuente, como nosotros queramos llamarle. Ya tenemos nuestro voltaje de C. Tenemos el positivo, tenemos el negativo, porque es un voltaje de C. Aquí nosotros colocamos dos capacitores. ¿Con qué intención? Colocamos dos capacitores con la intención de dividir este voltaje de la batería en dos partes iguales, ¿sí? En este capacitor va a caer el voltaje de la mitad del voltaje de la batería, VDC sobre 2, ¿ya? Y en el otro capacitor va a caer la otra mitad, VDC sobre 2. Si sumo las dos, voy a tener el voltaje de la fuente. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No. Está bastante claro. Tengo una batería, tengo el voltaje, coloco dos capacitores. ¿Con qué fin? De dividir el voltaje en dos. Y si ustedes ven desde este punto medio, yo estoy teniendo mi primer punto de salida a mi carga. Mi carga va a estar entre la terminal O y el terminal A. Ahí va a estar colocada mi carga. ¿Ya? A continuación, seguimos en paralelo. Voy a colocar un semiconductor de potencia simbolizado o graficado aquí a manera de símbolo por este interruptor. Ya sabemos, ¿no? Un interruptor es como si estuviéramos hablando del IGBT, del MOSFET, del transistor. Ya no vamos a dibujar ni el transistor, ni el MOSFET, ni el IGBT. Vamos a dibujar su equivalente, que es un contacto. Contacto abierto, contacto cerrado. Pero ya sabemos que este es un dispositivo semiconductor de potencia. ¿Ya? Entonces vamos a colocar dos. En este caso serían dos transistores. Transistor 1 y transistor 2. ¿Ya? Y de la mitad de estos dos transistores va a salir el otro terminal, donde voy a conectar mi carga. Entonces, mi carga va a estar conectada entre estos dos puntos, entre O y entre A. Esta va a ser mi carga. ¿Cuál va a ser el voltaje, la forma de onda de mi voltaje que va a llegar a esta carga? ¿Ya? Eso es lo que va a hacer este circuito, ¿no? Entregar un voltaje alterno en esta carga. Entonces, vamos recapitulando. Aquí mi fuente de C es un valor constante.
con valor BDC. ¿Ya? Colocamos dos capacitores simplemente para tener aquí un punto medio que sería BDC sobre 2. ¿Ya? Y lo que yo voy a obtener acá en mi carga, que voy a ponerle de color azul, va a ser un voltaje alterno, porque estoy implementando un convertidor de C a C. ¿Ya? Y voy a utilizar solamente estos dos transistores. ¿Qué más me dice acá el texto? Me dice, los semiconductores son controlados. Ya eso lo habíamos definido en la diapositiva anterior. Con lógica inversa. ¿Qué significa lógica inversa? Que si T1 está como contacto abierto, T2 tiene que estar como contacto cerrado. Si T1 está como contacto cerrado, T2 tiene que estar como contacto abierto. Lógica inversa. ¿Ya? La carga se conecta entre la fase o el neutro, los nodos A y O. Ya por aquí ya dibujamos la carga y vamos a tener esta señal alterna. Y aquí en la figura A dice es un switch genérico. Ojo, estamos poniendo el símbolo de un switch, de un contacto abierto, cerrado, genérico. Pero en realidad puede ser un transistor, puede ser un IGBT, puede ser un MOSFET, lo que ustedes quieran, dependiendo de las potencias y de la frecuencia de switcheo. Eso ya quedó claro, ¿no es cierto? Cuando vimos lo referente a los dispositivos semiconductores de potencia, nosotros vimos que es importante saber el nivel de potencia y el nivel de frecuencia a la que trabajan. Dependiendo de la potencia y la frecuencia, nosotros vamos viendo si ponemos tiristor, si ponemos transistor, si ponemos IGBT, si ponemos MOSFET. ¿Ya? Eso ya estuvo analizado en clases anteriores. Listo. Entonces, no se confundan. Esto de aquí significa un transistor, un IGBT, un MOSFET, lo que sea. Y este SA que aparece aquí, este SA con la rayita arriba dice que es el complemento. Es el switcheo, la señal en la que va a switchar nuestro dispositivo semiconductor. Eso no lo estamos dibujando, eso ya habíamos hablado. Es un circuito completo, complejo, que si lo dibujamos aquí nos vamos a confundir, ¿ya? Pero ustedes deben saber que de algún lado deben salir estas señales. De no, mágicamente estos dos dispositivos semiconductores no van a funcionar, ¿no? Nada funciona mágicamente. Algo tiene que hacerles funcionar. Y ese algo son estas señales de switcheo, ¿ya? Ustedes ya deben saber que detrás de todos los convertidores que hemos visto hay un circuito de switcheo, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Verán, esas son las condiciones iniciales. Eso debe estar claro para el análisis que viene a continuación. ¿Preguntas? Vamos a hacer preguntas. Vamos con Samuel Casares, mi estimado. Buenas tardes. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Presente, ingeniero. Buenas tardes, se lo escucho. Listo. Aquí en el color azul está nuestra carga, ¿no es cierto? Y nosotros decimos que aquí lo que vamos a lograr con este circuito es tener un voltaje alterno. ¿Qué significa tener un voltaje alterno? O sea, que va a tener frecuencia. Ya, o sea, es una señal que se repite, ¿no? Vamos Sí. a esto. Yo aquí le voy a dibujar esta señal. ¿Ya? Esta señal tiene frecuencia, ¿sí? Y aquí acá es un ciclo completo y de aquí a acá se repite, ¿no es cierto? Se va repitiendo, ¿ya? Entonces esta señal tiene frecuencia. ¿Esta señal es alterna? Porque tiene frecuencia, ¿es alterna? Creo que no. No, entonces, ¿qué caracteriza a una señal alterna? Es la característica que puede ser controlada
No, usted en su interruptor, en su tomacorriente, en el tomacorriente de la casa, usted no controla nada, ¿no? La empresa eléctrica le está entregando el voltaje. Usted no le está controlando nada. Ya, Y en el... ingeniero, pero Ya, una dígame. pregunta, ¿pero qué valor de voltaje bota ahí en ese convertidor que estamos haciendo en el Ingeniero monofásico? puede responder cualquiera. Eso no importaría el nivel de voltaje, ¿no? Estamos No en importa. términos generales. Sí, estamos con valores DC. Por ejemplo, aquí reemplácele BDC, reemplácele por 12 voltios. ¿Ya? Acá sería 6 voltios, 6 voltios. Y de pronto aquí el voltaje va a estar entre más 6 voltios y menos 6 voltios. Pero eso es independiente de la pregunta que yo le hago, ¿no? ¿Qué caracteriza Sí, un sí. voltaje alterno? ¿Alguien quería hablar? Este ingeniero que tiene valor positivo y negativo. Exactamente, ¿no? Anotarás otra rayita, creo que es Fernando, ¿no? Sí, ingeniero. Ya creo que va 3, ¿no? Irás anotando, yo después les pido la cuenta al final. Ya, entonces es lo que dice el compañero. Debe tener valores positivos y negativos. No es solamente frecuencia. Esta señal que le puse a la derecha, ¿tiene frecuencia? Claro que tiene frecuencia, pero tiene positivos y tiene cero. Tiene positivos y tiene cero. Lo que me caracteriza, y esto de acá, sería una señal DC, una señal continua. La señal alterna es la que tiene positivo y negativo. Es una señal en que la corriente circula en el un sentido y circula en el otro sentido. Si yo ocupo lo de la derecha, la corriente solamente va a ser en un sentido. No es alterna, es corriente directa, va en un solo sentido. En cambio, acá lo de azul, eso sí es alterno. Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿no? Una señal alterna es la que varía sus valores en positivo, negativo y tiene frecuencia, ¿ya? Un voltaje DC, ¿sí? Es el que tiene la circulación de corriente en un solo sentido. Tiene un positivo, tiene un negativo y nada más, ¿sí? Tiene un polo positivo, un polo negativo. En el alterno no, en el alterno va variando, ¿ya? La señal DC puede tener frecuencia, claro que puede tener frecuencia, como en este caso, ¿no? Es una señal cuadrada en DC y tiene frecuencia, pero sigue siendo DC, ¿ya? Entonces no nos confundamos con las características principales de una señal de voltaje, ¿ya? Entonces, en nuestra carga lo que vamos a esperar es tener voltajes positivos y voltajes negativos. Ya vamos a ver cómo a continuación. Primera parte. Cuando S es igual a 1, ¿qué significa? S es igual a 1, significa que el interruptor 1, el transistor 1, está actuando como circuito cerrado, está activado, ¿ya? Y habíamos hablado que el otro es complemento, el otro es inverso, lo que significa que este está actuando como circuito abierto. ¿Ya? Entonces, el S1 está activado, el S2 está abierto. Vamos viendo, nuestra carga, voy a dibujarla nuevamente, está entre O y A. Aquí está nuestra carga, ¿no? Voy a ponerle una C de carga, ¿ya? Aquí está nuestro motor, nuestro foco, lo que usted quiera, ¿ya? Está conectado entre O y A. Vamos viendo qué voltaje es el que cae en esta carga. Vamos haciendo el seguimiento. Acá tenemos el capacitor de la parte superior, ¿ya? El capacitor de la parte superior le tengo como fuente, ¿no? Aquí tengo el positivo. Entonces de este positivo sale la corriente, pasa por este semiconductor que está cerrado, viene acá, polariza a mi carga, aquí le pone positivo y sigue circulando la corriente
hasta que regresa al mismo capacitor y cierra el circuito. ¿Ya? Entonces, ¿qué voltaje yo le he puesto a mi capacitor? Le he puesto BDC sobre 2. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo BDC sobre 2. ¿Ya? Vamos al otro caso. S2 ahora es... A ver. Bueno, borremos esto para no confundirnos. Ahora, S2 está cerrado. Y como tienen lógica inversa, S1 ahora va a estar abierto. ¿Ya? La carga está entre O y A. Vamos a poner el C. Y vamos viendo cómo circula la corriente en este otro tiempo de switcheo. Tenemos a la fuente, ¿no? La fuente, la que está conectada ahora, va a ser el capacitor de aquí abajo, BDC sobre 2. Igual, partimos del punto positivo. ¿Sí ven? Venimos a este punto, la corriente viene por acá, entonces polariza ahora positivo a la carga de este otro lado. Si se dieron cuenta, en el anterior polarizaba de la derecha, ahora polariza de la izquierda. ¿Qué significa? Que invertimos el voltaje en la carga. La corriente pasa a la carga, pasa a través del dispositivo que está cerrado, viene por acá y regresa al capacitor. Se ha completado el circuito. Entonces, ¿qué he logrado con este segundo switcheo, con este segundo tiempo? Colocar un voltaje negativo en la carga. ¿Ya? Voltaje negativo en la carga. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que yo realmente estoy haciendo es colocar este voltaje BDC sobre 2 en el un switcheo, baja menos BDC sobre 2 en el otro y continúa BDC sobre 2 en el primero y baja BDC sobre 2 en el segundo. ¿Es o no es una señal alterna? Esta señal en rojo que yo estoy poniendo. Solamente fíjense la de rojo, ¿no? La que yo estoy remarcando. ¿Es o no es una señal alterna? Sí, señor. Cumple los parámetros, ¿no es cierto? A ver, vamos viendo. ¿Tiene amplitud? Sí. ¿Qué valor es el de la amplitud? La amplitud es BDC sobre 2. Esa es la amplitud. ¿Tiene frecuencia? Claro que tiene frecuencia. Aquí estamos, ¿no? Y aquí de este periodo nosotros sacamos la frecuencia. ¿Ya? ¿Es alterna? Claro que es alterna. ¿Por qué? Porque tenemos un voltaje positivo y un voltaje negativo. Lo que significa que circula la corriente en un sentido y en otro. Entonces, miren, esta es la señal alterna que yo estoy colocando a mi carga. Estoy convirtiendo un voltaje DC en un voltaje alterno. Ahora sí ya tiene sentido para qué puse el capacitor en la mitad, dos capacitores, ¿no es cierto? Para dividir el voltaje. El uno me da el voltaje en positivo, BDC sobre 2, y el otro me da un voltaje en negativo, BDC sobre 2. Miren, solamente colocando dos capacitores en paralelo a la fuente, yo ya tengo un punto de referencia intermedio en el que puede ir el voltaje hacia arriba y puede ir el voltaje hacia abajo. ¿Ya? Si no hubiera hecho este punto medio, vamos a ver qué es lo que hubiera pasado. Si no le hubiera puesto este capacitor aquí, en el punto medio, yo solamente hubiera tenido una señal BDC completo y 0. BDC completo y 0.
¿sí? BDC. BDC y 0. BDC y 0. Pero ahí, ¿qué estoy teniendo? Ahí yo no estoy teniendo una señal alterna. Ahí estoy teniendo una señal continua. Una señal DC. Pero como estamos en inversores, estamos en convertidores de C a C, para eso me sirvió estos capacitores y para eso me sirve colocar mi carga en este punto medio. ¿Ya? Para tener positivo y para tener negativo. ¿Ya? Miren, he logrado, ¿no? He logrado tener una señal alterna. Pero esta señal alterna es media tránsfuga, ¿no es cierto? ¿Cuál es la señal alterna que nosotros conocemos? La señal alterna que nosotros conocemos es esta forma sinusoidal. Esta es la señal que nos da la empresa eléctrica, ¿ya? Esto de aquí es un cuadrado, ¿no? Positivo, negativo, pero es una onda cuadrada. ¿Cumple con las condiciones de señal alterna? Claro que cumple, pero ¿qué tendrá de particular? Lo que tiene de particular, y vamos a analizarlo más adelante, pero vamos de una vez a entenderlo aprovechando esta explicación. Lo que tiene de malo esta señal cuadrada en roja que hemos logrado con este circuito es estos cambios bruscos de pasar de un voltaje positivo a un voltaje negativo en una fracción instantánea de tiempo. Verán que el tiempo es el eje X, ¿no? Miren, aquí está. Esto de aquí es el tiempo. ¿Ya? Entonces estamos cruzando, estamos forzando a pasar de un voltaje positivo, cruzando por 0 y pasando a un voltaje negativo de un solo plumazo, en un solo disparo, en una sola fracción mínima de tiempo. Y eso es lo malo. ¿Por qué? Porque estos cambios bruscos producen los famosos transientes. ¿Ya? Estos transientes, estos cambios bruscos generan armónicos en nuestra señal. Armónicos. Ya, transientes, armónicos. Esto es lo que se inyecta. ¿En dónde se inyecta? En la red donde que yo me esté conectando con esto. ¿Ya? Entonces, esos transientes, esos armónicos son picos de corriente, de voltaje, que afectan a nuestros equipos electrónicos, que afectan a nuestros equipos eléctricos. Entonces, estos cambios bruscos son los que hay que evitar. ¿Ya? Entonces, vamos recapitulando. Ya sabemos, ¿no? De un DC, cómo generar un voltaje AC. Esta señal cuadrada es cuadrada, pero sigue siendo AC. Cumple todo bonito. Pero hasta aquí es solamente, ¿qué sería? Para valores bajos de voltaje, ¿no? De pronto esto, si le pongo a un carrito de juguete, está de maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque son potencias bajas, corrientes bajas, y no estoy inyectando transientes y armónicos a ningún lado, ¿ya? Pero si esto lo llevo a niveles más grandes de potencia, voltaje y corriente, ahí yo sí me voy a ver afectado por esto de acá. Y esto no es nada bueno, ¿no? Esto hay que evitar. ¿Ya? ¿Cómo evitamos eso? Acá tenemos, miren, aquí están, ¿no? La famosa distorsión armónica total. Incluso puede ser calculada, ¿no? ¿Qué tanto yo voy a tener una distorsión de mi señal? No es bueno tener una distorsión, ¿no? ¿Por qué? Porque me genera transientes armónicos. ¿Cómo solvento en algo esa señal cuadrada? Miren ahora la diferencia, ¿no? Ahora estamos hablando de la configuración tipo puente. Puente H. ¿Qué hemos aumentado? Hemos aumentado este otro ramal de acá, ¿sí o no? El anterior era solamente esta parte de acá.
¿sí? Y conectábamos la carga entre O y A. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando este otro ramal, otros dos semiconductores, ¿sí? De potencia. ¿Con qué finalidad? Se siguen manteniendo los voltajes, ya sabemos por qué, ¿no? Porque necesitamos un voltaje para hacia arriba, un voltaje hacia abajo. Ya sabemos por qué los capacitores. ¿Ya? Ahora, ¿por qué este otro ramal? ¿Por qué incorporar este otro ramal entre A y B? Y vamos a ver por qué. Ahora, como dice, ¿no? La carga va a estar conectada entre los nodos A y B. Ahora la carga va a estar aquí y vamos a conectarlo acá. Aquí va a estar la carga ahora. ¿Ya? Anteriormente estaba entre O y A. No, ahora va a estar entre A y B. ¿Ya? ¿Qué logramos con eso? Lo que logramos con eso ahora... Aquí dejémoslo en la primera. No, aquí. Ya. Lo que logramos con esto ahora es tener esta señal. Vamos a tener un espacio en 0, sube a BDC, baja un espacio en 0, baja a menos BDC y nuevamente viene acá, baja, queda un espacio en 0 y continúa. ¿Qué hemos mejorado? ¿Se acuerdan que antes pasábamos de voltaje positivo a voltaje negativo en una fracción de tiempo? ¿Se acuerdan? Y decíamos que eso era malo. Ahora lo que estamos mejorando es justamente en esta transición. Ya no estamos pasando del positivo al negativo en una fracción del tiempo. Ahora estamos pasando de positivo a 0, nos estacionamos un rato y de 0 le pasamos a un voltaje negativo. ¿Ya? Esto es lo que hemos mejorado respecto al circuito anterior. ¿Ya? Entonces ahí estamos generando menos armónicos que el circuito anterior. Entonces ustedes ya pueden imaginarse, ¿no? Un circuito, el que menos afecte, ¿cómo sería, no? El circuito que menos afecte deberá tener de pronto esta característica. Deberá ser así, 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 así. ¿Ya? Si se dan cuenta, hacerle cada vez con partes más pequeñas, ¿sí? De DCs, ir armando una señal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada vez más nos estamos aproximando a la onda sinusoidal que nosotros queremos tener. Esto es realmente una señal AC. ¿Ya? Entonces, en esto, ¿sí? Se convierte todos los demás diseños de circuitos en cómo aumentar los números de pulsos para ir sumando de pequeños pedazos y que no se vea cambios bruscos como estamos viendo acá. Miren, en el primero que teníamos así, ¿no? Voy a dibujar por este lado, teníamos así, bajaba, subía, bajaba. Ese era el circuito anterior, ¿no es cierto? Dibujémosle completo. Aquí tenemos el 0, aquí teníamos el voltaje de C sobre 2. ¿Ya? Y teníamos una transición, ¿no? Teníamos una transición de lo máximo en positivo a lo mínimo en negativo en una fracción de segundo. Completando el tipo puente, ahora tenemos un descanso en la parte del 0. Y si nosotros seguimos viendo los demás circuitos, lo que intentamos hacer es tener esta señal de aquí abajo, en donde las transiciones ya cada vez son más pequeñas. ¿Sí ven? Esta transición es pequeña, se estabiliza un rato y nuevamente cae en esta grada, se estabiliza un rato y nuevamente cae en esta grada. Es diferente a caer directamente del positivo al negativo en una fracción de segundo.
¿Ya? Entonces, en esto es donde se está centrando, ¿sí?, el desarrollo de los circuitos convertidores de C a C, en tratar de generar una onda sinusoidal, ¿sí?, en base a pequeños intervalos de voltajes DC. No sé si estamos claros. Esa es la razón de ser de estos inversores. Esta es la razón de ser de estos convertidores. ¿Preguntas, jóvenes? Con que tengamos la idea clara de qué es lo que queremos hacer con el convertidor, ya el análisis de los circuitos cada vez va a estar más claro. Analizamos el semipuente y tuvimos esta señal. Analizamos el puente H y ahora tenemos esta señal. Entonces ya sabemos por dónde va, ¿no? Ya sabemos por dónde va el camino de los convertidores. Tratar de hacer más divisiones para que se asemeje cada vez más a una señal alterna. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el inversor puente H. Nosotros podemos ver y hacer el análisis. Aquí nosotros tenemos una tabla en lo que nos indica de qué manera van switchando, ¿no? Miren, aquí están los switcheos. El switcheo, hay 8 estados aquí de switcheo en este puente H. Ya, hay 8 estados. En el primero switchea el A1 y el otro está en complemento. Y la corriente es positiva. Acá se mantiene, ¿no? Se mantiene el mismo estado de switcheo, pero la corriente es negativa. Acá los dos pasan a unos, ¿ya? Y aquí tengo corriente positiva. Los dos están en unos y tenemos corriente negativa. Acá pasamos los dos a ceros y tengo corriente positiva. Acá tengo los dos ceros y tengo corriente negativa. Y acá tengo 0, 1 y tengo corriente positiva. Y acá tengo 0, 1 igual y tengo corriente negativa. Entonces tenemos estos 8 estados, ¿no? Y aquí podemos ver cuando el transistor conduce o no conduce. ¿Ya? Entonces aquí conduce sí, no conduce, conduce, no conduce en todo lo demás. El transistor 2, aquí no conduce, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí el transistor B1 y B2. Ahí están los cuatro transistores, ¿no? Los 4 transistores. Acuérdense que el 1 y el 2, regresémonos un momento, A1 y A2 son, A1 y B2, perdón, son switchan de manera pareja, ¿no? Eso debe estar acá indicándose al inicio. ¿Ya? Dice, los semiconductores de cada pierna son controlados con lógica inversa, dice. ¿Ya? Los de la misma ramal, o sea, SA1 y SA2 tienen lógica inversa, pero SA1 con SB2 tienen la misma lógica. Entonces, volviendo allá, ¿no? Podemos corroborar. Aquí está conduciendo el A1 y el B1, el A2 no conduce. Acá tenemos sí conduce, acá tenemos no conduce, ¿ya? Acá tenemos sí conduce, acá tenemos no conduce, acá tenemos sí conduce, acá tenemos no conduce, ¿ya? Lo mismo de la parte de acá, podemos ver aquí entre el B1 y el B2, aquí conduce, acá no conduce, ¿ya? Aquí conduce, acá no conduce, aquí conduce, acá no conduce, aquí conduce y acá no conduce. Y aquí podemos ver los niveles de voltaje ya en la carga, ¿no? Cuando tenemos estas dos características, aquí tenemos el voltaje VDC.
Cuando tenemos estas características de aquí, bajamos a 0 y nos mantenemos. Y cuando tenemos esto de acá, bajamos a menos B de C y nos mantenemos. Y de ahí regresamos, ¿no? Regresa, regresa, regresa y regresa. Y se va formando la señal en nuestra carga. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el inversor puente H. ¿Ya? El inversor semipuente tenemos monofásico. Aquí tenemos los valores RMS. ¿Sí? El valor RMS, que es lo que genera trabajo, ¿sí? Y la distorsión. Aquí tenemos la modulación PWM. Esta modulación, si ustedes ven, esta señal es la que ingresa en la base. Si es que es un transistor, ingresa a la base del transistor. Si es un MOSFET, si es un IGBT, ingresa acá. Si ustedes ven, no es pulso 0, pulso 0, pulso 0. No. Si ven que va aumentando y disminuyendo el ancho del pulso. Por eso se llama PWM. Es modulación. Wide es ancho. Y pulso, modulación de ancho de pulso. Eso significa por sus siglas en inglés. Modulación por ancho de pulso. Y esta señal, esta modulación es la que ingresa para el switcheo de los dispositivos semiconductores. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué es más ancho, qué es más pequeño, vamos nosotros mejorando la señal. ¿Sí? Aquí es la explicación de la parte de la modulación PWM y pasaríamos a los trifásicos. Eso lo veríamos la próxima clase, ¿no? Es el mismo criterio, ya ustedes saben, ¿no? El criterio del convertidor. Tratar de generar una señal alterna a raíz de un voltaje DC. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Esto de acá de los trifásicos lo veremos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta en cuanto a este semipuente y al tipo puente? Si es que no, entonces quedaríamos ahí. Ayúdenme nada más con la asistencia, por favor. A ver, solamente están 4, ¿no es cierto? Está Casares. A ver, ¿dónde está Casares? Samuel Casares. Ahorita les pongo a la inversa, ¿no? Porque es más fácil verle así. Gijón está acá. Camacho está por acá. Ingeniero, y se olvida a la hora de tomar en cuenta la asistencia. Y Salazar acá. Sí, ya le tomé, ¿no? Ya. Entonces ahora simplemente le hago la inversa, ¿no? Estoy aplicando los mismos conceptos del switcheo. Le estoy haciendo la lógica inversa. ¿Ya? Entonces ahí están colocados asistencia solamente los 4 que están, ¿no es cierto? Listo. Igualito, ocupé el mismo concepto de lógica inversa para hacerle más rápido. ¿Ya? Esa es la asistencia, jóvenes. No sé por qué no ingresaron los otros compañeros, pero bueno. Listo. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana en la siguiente clase para continuar con nuestra materia. Que tengan una buena tarde, se cuidan. Ok, ingeniero, pase bien. Pasen bien.